Queridos hermanos todos, al celebrar el cuarto domingo de Adviento, la Iglesia en su liturgia presenta la figura prodigiosa de la Madre del Mesías, la Virgen María, como modelo de preparación, de espera, de disponibilidad a la visita de Dios a la vida. También nosotros esperamos esa visita y la volteamos a ver a ella en sus gestos, en sus palabras, en su disponibilidad para aprender también nosotros a preparar el corazón. Ella es de una manera novedosa y revolucionaria el cumplimiento de lo que Dios le había prometido al pueblo hacía 10 siglos en la persona y trayectoria del rey David, justamente quien aparece en la primera lectura. Tiene una casa suntuosa, adornada con maderas finas, y piensa en el arca de la alianza y su humildad. Para el pueblo de Israel, dentro de esa arca estaba la presencia de Dios que caminó con ellos en tantas aventuras y dificultades. De manera que el rey se propone hacerle un templo a Dios, hacerle una casa sagrada a esa arca. Y miren cómo a través del profeta Natán viene un mensaje de parte de Dios. Tú me vas a hacer a mí una casa. Si yo te saqué de ser pastor y de andar en los apriscos para ponerte al frente de mi pueblo, créeme que yo, tu Dios, te voy a hacer a ti una casa y tendrás una dinastía que reinará por siglos. El pueblo de Israel vivía atesorando esta promesa, pero no se imaginaba cómo se cumpliría. Miren cómo la Virgen es presentada justamente antes de la Navidad como aquella en la que Dios puso su morada, hizo realmente su santuario en la persona, en el vientre virginal de la Virgen María. De allí iban a ser el sucesor de David, y no un rey temporal, sino, como sabemos, un rey eterno cuya dinastía realmente duraría por siglos y por toda la eternidad. Todo esto se comprende cuando volteamos a ver los términos de este diálogo entre el arcángel Gabriel y la Virgen María en este texto que conocemos como la Anunciación. Miren cómo es de entrada Dios el que toma la iniciativa. En el texto dice: al 6º mes del embarazo de Isabel, la que sería madre de Juan el Bautista, envió Dios al arcángel Gabriel a una pequeña población al norte de Jerusalén, a 140 kilómetros, llamada Nazaret. Allá, en aquellos lugares empobrecidos, la gente había utilizado unas cuevas que había en los cerros y las habían acondicionado en la forma de viviendas. Allí vivían de manera humilde y sobria, con pocas cosas y con menos comida. Pues en ese contexto de oración, de pobreza, de sencillez, llega nada menos que el gran arcángel Gabriel a presentarle a la Virgen este proyecto, que no es otra cosa sino su vocación, es decir, el destino que Dios le tenía en la historia de la salvación. No es casual que en la Biblia se suministren en los relatos los nombres de los protagonistas, porque en la Biblia un nombre no es solamente ponerle un apelativo a una persona. Un nombre es marcar a esa persona con una misión. De allí que en el texto que se nos proclamó como evangelio se diga:
fue enviado el arcángel Gabriel a Galilea, a Nazaret, a una virgen de nombre María. Y después se dice que su hijo se llamará Jesús. María significa en hebreo la obstinada, la rebelde. No contra Dios, porque podemos verlo en el texto, su tremenda y perfecta disponibilidad y obediencia. Por el contrario, ella es la obstinada en el plan de Dios y la rebelde contra el maligno, contra ese que nos venció al inicio de los tiempos, aquel que no supo obedecer, y encuentra su contraparte en una jovencita que vive totalmente para Dios. Miren con qué hermosura concluye Lucas el relato de la anunciación. Ella dice de sí misma: he aquí la servidora, la esclava del Señor, hágase en mí según has dicho. Así de que la Virgen entra aquí como la protagonista inicial de la historia de nuestra salvación. En todo, naturalmente, la iniciativa es de Dios. Por eso el ángel le anuncia con claridad: no te mortifiques por tu virginidad, el que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios, porque su concepción será virginal. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el Espíritu Santo vendrá y fecundará tu vientre, de manera que nazca de ti Jesús, cuyo nombre significa Dios salva. Miren qué frase tan fuerte si la examinamos de cerca. Todo el Antiguo Testamento, la primera gran parte de la Biblia, habla de Dios como el Salvador. Un Salvador es aquel que llega a una situación en la que la persona que está dentro de esa situación no puede en absoluto hacer algo por sí misma. Por eso el Antiguo Testamento, en sus salmos, en los profetas y en otras partes, compara nuestra situación de necesidad justo como quien va en un naufragio y se lo está llevando la corriente, o como quien un río embravecido ha arrastrado y lo lleva a su final. ¿Qué se necesita para que alguien que va en esa corriente caudalosa se salve? Alguien que no se encuentre en la misma situación. La humanidad es la que va en esa corriente de problemas, de desafíos, de peligros, y Dios se presenta como el Salvador, como alguien que te tiende un brazo, pero desde fuera de la corriente, de forma que te rescate. Por eso en otras partes también la Biblia habla de Dios como mi roca o mi tabla de salvación. En una roca te puedes sostener contra la fuerza de la corriente, o en una tabla puedes flotar de manera que sobrevivas. Pues decir que Jesús tiene este nombre en hebreo, Yoshua, es decir, Dios salva, quiere decir que en Él nos está llegando un auxilio de Dios que todos necesitábamos. Nos está llegando la ayuda de Dios que solamente Él podía darnos. Nos está llegando la respuesta a nuestros ruegos, a nuestras necesidades. Miren cómo el texto entrevera las dos figuras de la madre y el hijo. No en balde todo el Nuevo Testamento después los presenta a ambos como la nueva humanidad. María es la nueva Eva, que no solamente da a luz vivientes, da a luz a los creyentes, a los que en adelante van a confiar y obedecerle a Dios, en contra de la desconfianza y la desobediencia del maligno al inicio de los tiempos.
Y su Hijo es presentado como el nuevo Adán, como el primogénito, el primero que nació sin pecado y el primero que venció a la muerte. Todo esto se nos anticipa en este hermoso texto que conocemos como la Anunciación. ¿Qué podemos sacar de bueno para nuestra vida, para nuestra espera que comienza a hacerse realidad en esta noche y en el día de mañana y durante todo el tiempo de Navidad? Primeramente, esa apertura en la sencillez con la que la Virgen recibe el anuncio de Dios. Cuando ella pregunta, lo que le está diciendo al ángel: nada más quiero dejar claro que yo he hecho un voto de virginidad y no puedo romperlo ante Dios. No quiere decir que dude, simplemente está presentando una situación que tiene. Pero en la conclusión del texto podemos ver cómo ella, con toda y perfecta obediencia, le entrega a Dios su vida. Ahí comienza su intervención. Muy diferente a como piensan nuestros hermanos protestantes en las sectas cristianas, que miran a la Virgen como un instrumento del cual Dios se valió y después desechó. Sabemos que ahí apenas comenzaba un sí profundo a la propuesta de Dios. Allí naturalmente se da la concepción, pero viene la gestación, el nacimiento, el cuidar al hijo, el educarlo, el sacarlo adelante a lo largo de toda la vida, después apoyarlo en su ministerio y finalmente hasta la muerte en cruz. Y después vemos a la Virgen rezando con los apóstoles el día de Pentecostés, de manera que su trabajo aquí apenas comenzaba. Ella es parte capital en la salvación humana, no es cualquier mujer. No en balde, miren cómo la saluda el ángel. Solemos traducir como: Dios te salve, llena de gracia, pero el kecharitomene griego significa predilecta de Dios. Tú has sido sumamente favorecida por Dios. En ti Dios tiene puesta toda su complacencia, porque eres purísima y solamente de un santuario humano de este tipo podría venirnos el Salvador del mundo. Y miren la sencillez con la que ella acoge el plan de Dios. A menudo nosotros le fallamos en nuestra confianza a Dios al no creerle que puede visitar nuestras vidas, al no confiarle que las puede cambiar y transformar radicalmente. Otro asunto que podemos aprender de la Virgen es su disponibilidad a hacer lo que Dios le diga. He aquí la esclava del Señor, he aquí una servidora de Dios. En lo que Dios necesite de mí, estoy para su servicio. También nosotros en este tiempo de Navidad disponernos a que Dios nos hable en el corazón y en la conciencia para ser embajadores del bien, para mitigar tanta violencia social, tanto insulto, tanto maltrato, tanto egoísmo y materialismo. La Virgen también aprendemos de ella su humildad, su sencillez. Vivía en esa pobreza, signo de que le bastaba solo Dios y su presencia. Aspiremos también nosotros en esta Navidad a sobreponernos de los embates que nos hace el comercialismo, el consumismo, y aspirar a ser tan libres que solo nos baste Dios en el corazón como el mejor regalo para esta noche y el día de mañana y todo el tiempo de Navidad. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a imitar su ejemplo. Pongámonos de pie.